Bienvenido al curso de diseño, ejecución y comercialización de proyectos de urbanización predial. Mi nombre es Mauricio Araya y les voy a acompañar en este proceso de capacitación. Primeramente, ¿cierto? Nos corresponde el módulo 1, subdivisión y urbanización del suelo. Aquí encontramos, ¿cierto?, algunos conceptos establecidos, ¿cierto?, por ejemplo, de la OCU, que tiene que ver con la subdivisión de terrenos, ¿cierto? Procesos de dividir el suelo que no requieren de ejecución de obras. Ahora el proceso de división, ¿cierto?, que es una parcelación del terreno, ¿cierto?, menores a la superficie, ¿cierto?, con concepto de lotes. Ahora, si hablamos de la superficie mínima, esto va a estar establecido por los distintos instrumentos de planificación territorial, llámese planes de desarrollo urbano, planes reguladores intercomunales, ¿cierto?, plan regular comunal, seccionales, etcétera. Ahora, si hablamos de la zona urbana, ¿cuál sería la superficie predial? Va a ser de cualquier tamaño en los siguientes casos, ¿cierto? Zonas que estén expuestas a riesgos, que cuenten con valor patrimonial o cultural, ¿cierto? Desde el punto de vista natural, ¿cierto? Pendiente promedio superior al 20% y carecer de infraestructura pública, ¿cierto?, a lo menos en la mitad de la superficie. Ahora, en zonas urbanas también tenemos 2.500 metros cuadrados o menos, ¿cierto? Aquí están incluidas las áreas anteriormente establecidas, ¿cierto? ¿Cierto? No puede ser superior a 2.500 metros cuadrados. También tenemos la zona rural, ¿cierto? De acuerdo al decreto de ley 3516, ¿cierto? Que puede ser de libre subdivisión, ¿cierto? Pero rústicos de superficies no inferiores a 5.000 metros cuadrados. ¿Ya? Hay algunas prohibiciones, ¿cierto?, que establece la ley, ¿cierto? Y hay distintas excepciones a esto mismo. Ahora, si hablamos de la superficie predial mínima, ¿cierto? Aquí tenemos algunos casos, ¿cierto? Nos establece que la subdivisión de este terreno, ¿cierto?, corresponde, ¿cierto? Tenemos un lote A de 2.400, ¿cierto? Si lo dividen por la mitad, quedaría, ¿cierto?, cumpliendo con la normativa, ¿cierto? Y tenemos, ¿cierto?, 1.200 metros cuadrados cada uno de los lotes, ¿cierto? En el caso segundo también, ¿cierto?, tenemos un terreno de 1.600, ¿cierto? Al subdividirlo, ¿cierto?, quedamos en dos lotes o en este caso tres lotes, ¿cierto?, de 500, lote A, lote lo mismo, a 2, y finalmente un lote de 600 metros cuadrados. Ahora también es importante establecer la urbanización de terrenos, ¿cierto? Y aquí tenemos, ¿cierto?, que ejecutar, en este caso, obligaciones de los urbanizadores, ejecutar a su costa, ¿cierto?, la pavimentación, plantaciones, instalaciones sanitarias, obras de defensa, ¿cierto? También, ¿cierto?, se solicita una recepción de obras, ¿cierto?, a la Dirección de Obras Municipales, ¿cierto? Y aquí, ¿cierto?, una vez que se establezca la recepción de obras, ¿cierto?, de acuerdo al artículo 135, la dirección de obras, ¿cierto?, incorporará dominio nacional, calles, avenidas, áreas verdes, espacios públicos, al dominio municipal, terrenos cedidos, ¿cierto?, y entre otras cosas. También tenemos beneficios para los propietarios, ¿cierto?, que podrán generar parte de ellos a favor de cooperativas, ¿cierto? Y las cooperativas van a tener que generar, ¿cierto?, estas subdivisiones en dos etapas, ¿cierto? ¿Me parece bien? Ahora, ¿cuál es la pena, ¿cierto?, por transferencias, de acuerdo al artículo 138, de 1.096 a 1.461 días de presidio, ¿ya? En el caso que se realicen transferencias con intención de vender, promesa de venta, reservar sitios, adjudicación de lotes y también constitución de comités de vivienda. ¿Ya? ¿Cuáles son las garantías para el comprador? Póliza de seguro, ¿cierto?, boleta bancaria, incorporada dentro del contrato, entre otras cosas. Ahora los fiscalizadores, ¿cierto?, están autorizados por la ley, de acuerdo al artículo 139 de la ley LGU, ¿cierto?,
la Ley General de Urbanismo. Y aquí, ¿cierto? Tenemos la delegación presidencial, gobernaciones, municipalidades y las AREMIS según corresponda. Ahora hay algunas autorizaciones excepcionales de acuerdo al artículo 140, ¿cierto? Solo en zonas urbanas, ¿cierto? Subdivisión y enajenación, ¿cierto? De lote a lo menos de 2 hectáreas, plánticas existentes, entre otros elementos, ¿cierto? El adquiriente, ¿cierto? La persona que compra tiene que presentar la garantía de urbanización, ¿cierto? Por cada uno de los lotes que va a urbanizar. Y esto, ¿cierto? El conservador de bienes raíces no lo inscribirá mientras no cumpla con las exigencias establecidas. ¿Ya? Ahora si nos vamos al concepto de urbanizar, ¿cierto? De acuerdo al artículo 1, ¿cierto? 1112, ¿cierto? Ejecutar, ampliar o modificar, ¿cierto? Y esto puede ser, ¿cierto? En terreno propio, espacio público, proyecto de loteo o fuera del terreno, ¿ya? Aquí los profesionales competentes deben acreditar, ¿cierto? Ante la Dirección de Obras Municipales, ¿cierto? Con sus patentes, certificados de títulos. En el caso del primer vendedor, ¿cierto? Responsable de los daños y perjuicios, entre consecuencias de la construcción y diseño, ¿cierto? Durante toda la obra hasta que esté terminada. Con relación a los proyectistas, ¿cierto? Son también responsables de los cálculos de superficies, coeficiente de constructibilidad, ocupación del suelo, porcentaje y superficie de sombra. También los revisores independientes, ¿cierto? Son responsables junto con los proyectistas, ¿cierto? Y por los permisos que hayan ejecutado. También tenemos revisores independientes que pueden ser arquitectos, ingenieros, constructores, inspectores técnicos y propietarios. También es importante establecer los casos constructores, ¿cierto? Por fallas, errores o defectos de las construcciones, entre otros temas, ¿cierto? También tiene que llevar un libro de obras con los antecedentes. El inspector técnico o IPO, ¿cierto? Es el que se encarga de fiscalizar las obras según la normativa. También es subsidiariamente responsable en caso de incumplimiento. También tenemos supervisores que se encargan de los distintos proyectos de arquitectura que se materializan según los planos y especificaciones técnicas establecidas. Ahora si nos hablamos de la función predial, ¿cierto? Cuando estamos hablando de que existen 2 o más terrenos, ¿cierto? Donde con el objetivo de aumentar el coeficiente de conductividad del predio en un 30%, ¿cierto? Se resulten terrenos de 2.500 metros o más podrán acogerse a este beneficio, ¿cierto? Que establece como conjunto armónico. Tenemos, ¿cierto? Algunos ejemplos establecidos para esos casos. Muchas gracias.